del- para lo cual quiero invitarles a que puedan invitarles a que podamos compartir lo que son las diapositivas. En ese sentido, ah, vamos a compartir las diapositivas, hermanos. Y no olviden que el tema del día de hoy es evangelizando con los 10 mandamientos. Ok. Pidamos al Señor que nos dirija en esta noche y que Él pueda ser ayudando y fortaleciendo nuestra debilidad conforme a su voluntad. Padre, rogamos, Señor, la ayuda sobrenatural de lo alto. Ayúdame a mí como predicador, como maestro, y a mis hermanos quienes me escuchan como oyentes. Te pido, Señor, que puedas guiarnos en esta noche. Ayúdanos a entender este cuarto mandamiento para luego también a la vez evangelizar por medio de él. Y hemos visto 3 de los 10 mandamientos. Hoy veremos el cuarto, la primera parte, y por medio de esto, Señor, podamos evangelizar conforme a tu voluntad. Fortalécenos, Señor, en esta debilidad que tenemos. En Cristo Jesús, que lo que hagamos sea para tu gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por estar acá, por su tiempo. Vamos entonces a continuar evangelizando con los 10 mandamientos. ¿Cómo evangelizar con los 10 mandamientos si no lo conozco, si no lo conocemos? Hace 8 días y especialmente varias semanas atrás hemos hecho la pregunta que a veces nosotros conocemos más de marcas de ropa, de auto, incluso quizá de muchas otras cosas y de memoria que los 10 mandamientos. Así que es imposible evangelizar con los 10 mandamientos si no conocemos los 10 mandamientos. De ahí que surge la idea de que tenemos que aprender primero los mandamientos para luego ponerlos por obra, practicarlos en el evangelismo. En ese sentido, mis queridos hermanos, hemos ido viendo uno a uno y estamos viendo uno a uno los mandamientos. El primero que ya vimos, si no viste está en la página de la iglesia, no tendrás dioses ajenos delante de él. Éxodo 23. Y ya esto debe estar en tu mente de memoria, porque uno de los propósitos de este estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Sola Escritura es que tú memorices los mandamientos. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. A veces nuestro corazón, hermanos, es una fábrica de ídolo, decía un pastor antiguo, ¿no? Y nos hacemos dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya lo hemos visto, pueden ustedes ver también en la página de la iglesia. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tomará Jehová por inocente aquel que tome o levante o alce vanamente el nombre de Dios. Éxodo 27, hace 8 días acabamos de ver esto, el anterior martes, y Dios quiera que tú hayas memorizado ya estos 3 mandamientos. El día de hoy veremos el cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? 6 días trabajarás, dice el texto, mas el séptimo reposarás. Reposo para Jehová. No trabajarás en él, ni harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, y veremos todo lo demás, lo que dice más adelante, ¿no? Entonces, esto es vital, hermanos, esto es importante porque este mandamiento es el más, quizá, abusado en la iglesia evangélica cristiana, ¿no? Es más, ni siquiera a veces entre creyentes tomamos importancia al día del Señor. Por eso es que a veces nos faltamos a la iglesia y todo aquello, como vamos a ver hoy. Éxodo 28 al 11, ¿no? Y estaremos viendo de aquí en unos cuantos martes: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12, el quinto, no matarás, el sexto,
no cometerás adulterio el séptimo, no hurtarás el octavo, y el noveno, que es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿Ok? Entonces, con paciencia, esperaremos. Y no olvidaremos, hermanos, el principio que nosotros debemos memorizar. Ley al soberbio, gracia al humilde. Es el método que Jesús mismo usó, es el método que la Biblia nos enseña al momento de evangelizar. No es decirle que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Hacer eso es tirar perlas a los cerdos. Lo que primero que hay que hacer es dar ley con mucho amor, con mucha humildad y considerando cada uno de nosotros como peores o iguales que a los que estamos predicando, ¿no? Entonces debemos tener gracia para con ellos, pero explicarles la verdad con amor, ¿no? En ese sentido, mis queridos hermanos, el cuarto mandamiento dice desde el 8 hasta el número 11, versículo 11, de la siguiente manera, si ustedes me permiten leer y dar lectura. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios es. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el texto que vamos a estudiar, no solo hoy, sino incluso de aquí a, me parece, 2 o 3 martes más. Es importante, ¿ok? Este mandamiento, hermanos, es el más negado casi por todo el cristianismo. Este mandamiento, además de ser difícil de comprender por cuanto nosotros, hermanos, hemos dejado de lado este mandamiento. Este mandamiento, dice alguien, es un mandamiento polémico y más atacado por los antinomianos. Los antinomianos son aquellos que no creen que la ley sea vigente o esté vigente para los cristianos del siglo XXI, sino que la ley fue dada solo para los israelitas y los judíos y no para nosotros los creyentes, lo cual es equivocado. La ley es para nosotros, es dado para nosotros, ¿verdad? Cuarto mandamiento, el tercero, el quinto y todos los mandamientos son para nosotros. Y no podemos nosotros intentar quizá cambiar esto. En ese sentido, vamos a ver qué es lo que dice el cuarto mandamiento en su primera parte, para lo cual vamos a ver algunas preguntas. Porque estas preguntas surgen de manera natural del texto. Por ejemplo, la primera, ¿tienen los cristianos el deber de apartar un día de la semana para adorar a Dios? ¿Tienes tú el deber de apartar un día de la semana para adorar a Dios? ¿O todos los días son iguales? Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? ¿O toda la semana es de Dios y no debemos guardar ningún día en especial para el Señor? Otra pregunta, ¿cuáles son las cosas que estamos llamados a hacer en ese día del Señor? Otra pregunta, ¿cuáles son las cosas que estamos llamados a no hacer en ese día del Señor? Son preguntas a las cuales vamos a estar respondiendo de acuerdo al estudio que vamos a ir dando. ¿Por qué algunos grupos religiosos apartan para guardar el día sábado, por ejemplo? Los judíos, los adventistas o algunos mesiánicos, ¿no? ¿Por qué otros grupos apartan para guardar el día domingo, como nosotros? Son preguntas que nacen específicamente del centro y del mismo texto que estamos estudiando. ¿Por qué ocurre este cambio de día? ¿A qué se debe el cambio de día? ¿Cuándo ocurrió este cambio? ¿Cómo es posible que el primer día de la semana sustituya al séptimo? ¿Guardar el día domingo es lo mismo que guardar el día sábado para los judíos? Pregunta número 10. ¿Por qué y para qué instituyó Dios el día de reposo? ¿Cuál fue su propósito y cuál fue su razón?
¿Cuál fue su propósito de Dios para hacer un día especial para sí mismo? ¿Cuánto tiempo en la semana se debe trabajar y cuánto tiempo dar al Señor como reposo? Son preguntas innatas del texto. ¿Quiénes deben guardar el día de reposo? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Solamente los creyentes o también los impíos? ¿Los incrédulos? Pregunta número 15. ¿El día de reposo se instituyó antes o después de la caída? ¿Dónde fue instituido el día de reposo por primera vez? ¿En Éxodo 20 o anteriormente a Éxodo 20? ¿Trae algún beneficio a mi alma guardar el día del Señor? ¿Y por qué? ¿Es lícito trabajar ese día, el día del Señor? Podemos seguir preguntándonos, hermanos, y hacer preguntas indefinidas, porque realmente este mandamiento es importante. Pero vamos a parar acá y vamos a intentar responder a lo largo del estudio estas preguntas con la ayuda del Señor. El versículo 8 inicia con la siguiente afirmación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo primero que debemos notar, hermanos, es que es el primer mandamiento que no es negativo. El primero y el segundo, el tercero son negativos. ¿Se han dado cuenta? Este es el primer mandamiento que no es negativo. Este mandamiento inicia de forma afirmativa. No dice no, sino dice acuérdate. El primero, el segundo y el tercero inician con un adverbio negativo, no. Y es importante esta aclaración. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero aquí inicia con una forma afirmativa, acuérdate. Así inicia el texto, acuérdate. Y vamos a darnos cuenta que esto es demasiado importante. Lo segundo que debemos ver y debemos notar es que es el último mandamiento de la primera tabla de la ley. De los 4 mandamientos que están en la primera tabla de la ley, este es el último. ¿Recuerdan que dijimos a un inicio del estudio que nosotros como cristianos evangélicos dividimos los 4 primeros mandamientos en la primera tabla de la ley, 1, 2, 3 y acuérdate. Y los otros 6 en la segunda tabla de la ley. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta tabla de la ley va dirigida específicamente para Dios y esta tabla de la ley va dirigida específicamente para el prójimo. Este último es el que está terminando la primera tabla de la ley, ¿no? Entonces eso debemos tomar en cuenta. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? La misma palabra, ese verbo que dice acuérdate. Esta palabra viene de la misma raíz hebrea de la cual viene la palabra corazón. La idea es hagan memoria. Eso quiere decir acuérdate. Recuerden, mediten, guarden ese día. Piensen con su mente y con su corazón en el día del Señor. Pon en mente este día. Vive recordando, vive y piensa en este día, el día del Señor. Anhela siempre ese día. Desea ese día. Eso quiere decir en el texto hebreo la palabra acuérdate. Dios nos dice acuérdate de forma especial en ese día de mí. Haz memoria de forma especial en ese día de mí. Valga la redundancia. Medite en ese día sobre mi persona. No hagas en ese día tu voluntad, sino haz mi voluntad. Cuando el Señor dice acuérdate, está haciendo referencia a todo esto. Haz memoria, piensa, medita, analiza, anhela, pon mente a esto. Haz memoria que hoy o que ese día, mejor así, no es tu día, es día del Señor.
y tengan eso en mente. Acuérdate, es la idea del texto, ¿verdad? Muchas veces nuestra mente, hermanos, es frágil. Olvidamos rápidamente el día del Señor. Por eso es que a veces en el día del Señor hacemos muchas otras cosas que no deberíamos hacer. Y no hacemos lo que deberíamos hacer. No olvides, dice, acuérdate que ese es mi día, día santo para Jehová. Y no solamente unas cuantas horas, es mi día las 24 horas del día. ¿Ya? Y a veces los cristianos olvidamos esto, hermanos. Y no a veces, mayormente nos pasa. Incluso hermanos que van a nuestra iglesia, iglesia bíblica, sola escritura, menospreciamos el día del Señor y nos da lo mismo. Y a veces incluso hasta preferimos dormir hasta tarde y no vamos a la iglesia. Y así no estamos acordándonos del día del Señor. No hay ningún tipo de excusa, hermanos, cuando es día del Señor para no ir, a menos que sea una enfermedad grave o en este caso que tengas COVID quizá. Pero después no existe ningún motivo para no ir a la iglesia el día del Señor. Recuerda, es el día del Señor. El tema principal del libro de Deuteronomio es que no olviden la ley de Dios, porque Dios juzgará y mandará maldición al que olvide la ley de Dios. La primera generación entre los israelitas padeció por no recordar la ley de Jehová, por no recordar su mandamiento, por no hacer memoria de él. Miremos algunos ejemplos. Deuteronomio 15:5, o al revés, 5:15. Acuérdate, mira esa palabra nuevamente, haz memoria que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y te abrazó y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esto no es una opción, hermanos. Esto no es si me siento bien o no. El texto claramente dice, te ha mandado. Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Que guardes el día del Señor. Que guardes el domingo. Ese es el día del Señor. Dios te ha mandado que guardes y que hagas memoria de él. Acuérdate que Dios te libró de la esclavitud del pecado para que honres su día, para que anheles estar y hacer memoria de él en ese día. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, hacemos memoria de que Cristo vino a salvarnos, de que Cristo vendrá a rescatarnos por segunda vez. El hecho de no ir a la iglesia el día del Señor es un pecado de romper el cuarto mandamiento. Y es un pecado para tu vida espiritual y Dios traerá decaimiento espiritual a tu vida y de esa manera maldición para ti. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Acuérdate, haz memoria. Dios te libró no para que hagas lo que tú quieras, sino para que puedas tú acordarte de su día. Para que tú puedas en ese día específicamente acordarte que es día del Señor. Deuteronomio 6:17. Guarda cuidadosamente, y es un mandato, miren el verbo, guardad, un verbo imperativo, de orden, de mandato, eso quiere decir el imperativo. ¿Sí? Guardad, dice, cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que ha mandado, y hazlo recto ante los ojos de Jehová. Haz memoria ese día, porque si no, así como tus padres, dice el Señor, perecerán.
Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no te olvides, has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entréis en este lugar. Acuérdate de la ley de Jehová. Acuérdate. Deuteronomio 16:2. Estamos dando un recorrido por todo Deuteronomio. De que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás sus estatutos. Deuteronomio 24:22. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Guarda el día del Señor y no te olvides. ¿Qué es entonces acordarse del día de reposo con el Señor? ¿Qué es entonces esto? Quizá con este pasaje puedo ilustrar mejor qué es eso. Isaías 58:13. Ahí nos dirá qué es esto. Si retrajeres, dice Isaías 58:13 en adelante, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová, y lo veneraras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si tú guardas mi día, yo te bendeciré. Si tú haces mi voluntad en ese día, yo te bendeciré. Y te daré gozo, alegría y la heredad de tu padre Jacob. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay una Biblia con un lenguaje más sencillo que quizá te puede dar una mejor idea de esto. Normalmente no soy partidario de este tipo de Biblias, pero bueno, quise mostrarles esto porque da una idea un tanto más clara de esto, ¿no? Porque obviamente este lenguaje sencillo en su gran porcentaje ya es interpretado. Pero bueno, nos sirve para poder entender un poco mejor el texto. Respeten el día del descanso y no se ocupen de sus negocios. Que ese día, dice, sea santo para ustedes. Escuchen bien, no se ocupen de sus negocios. Y un motivo de alegría para ustedes. A veces a la iglesia lo vamos obligados, hermanos, con cara de jeta, como dirían vulgarmente. Pero no, cuando nosotros guardamos el día del Señor, el Señor mismo nos da la alegría, el gozo. Que sea un día, dice, dedicado solo a mí. Si respetan ese día, dejando de hacer sus negocios y de hablar inútilmente, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Los haré gobernantes del país y les entregaré la tierra que prometí a sus antepasados. Les juro que así será, dice el Señor. Y esta frase quizá nos va a ayudar. El día del Señor, o el día de reposo, no fue hecho por causa de Dios, sino por causa del hombre. Porque el hombre es el que olvida que es día del Señor ese día. Nuestra mente es tan frágil, hermanos, que cada semana debemos recordar que el día del Señor es importante para ti y para mí. Sí. Así que permíteme hacer algunas aplicaciones en este punto. Acuérdate, mi hermano, mi hermana, este día no es para que te vayas a la piscina. A veces el día domingo, a veces uno está haciendo buen tiempo, buen clima quizá, y todos pueden y tienen tiempo. Entonces se van a la piscina. Hermano, hermana,
Ese día no es para ir a la piscina. Es día del Señor. ¿Sí? Día del Señor. No es tu día, ni día de tu familia siquiera. Es día del Señor. Entonces, por lo menos da el primer lugar a Dios en ese día. Y al final, si quieres ir, ve. Pero recuerda, no es día para ir a la piscina. En ese día, hermanos, no se vayan de vacaciones al parque. No es para eso. Es día del Señor. Nuevamente. ¿Quieres hacer eso? Ve. Pero no olvides. Día del Señor es. Porque aún si vas al parque, ve a hablar del Señor. Ve a hablar con tus familiares del Señor. O a evangelizar con otras personas. Esto pasa bastante entre los jóvenes, ¿no? No vayas, ese día no es para ir a jugar fútbol, vóley, básquet, lo que sea. Ese día es para dedicarse al Señor. Ese día no es para que tú abras tu negocio, tu venta, tu restaurante, tu barbería, nada, nada de eso. No es para eso. Si tú confías en el Señor proveerá. 6 días trabajarás y el séptimo será descanso para el Señor. Ese día no es para que abras tu oficina, tu negocio, etcétera. Ese día es para el Señor. Ese día no es para dormir hasta tarde, de lo que me he trasnochado el sábado por ver una buena película quizá. Y no es pecado ver película. Pero en el día del Señor, hermano, hermana, intenta dormir temprano para despertarte fresco como una lechuga, dicen, ¿no? Y no venir a dormir a la iglesia. ¿Sí? Organízate para que el sábado en la noche descanses. Ahora, si por más que te has organizado no te da el tiempo, bueno, esfuérzate con la ayuda del Señor e intenta no venir a dormir a la iglesia y no dormirte hasta tarde. Haz el esfuerzo de venir primero y dar el lugar al Señor, porque es su día. No es tu día para que tú te duermas hasta tarde y se te peguen las sábanas. Es día del Señor. No quiero parecer un poco legalista, pero es así, hermanos. Este es el día del Señor. El domingo es día del Señor. Ese día, hermanos, no es para estudiar siquiera la universidad. Algunos hermanos a mí me dicen, es que tengo mucha tarea en la universidad. No, hermano, no es para estudiar la universidad. Es para dedicarle al Señor. Y si después en la tarde quieres hacer tus tareas de lo, hazlo. Pero primero dedícalo al Señor. ¿Sí? Y te digo porque también tengo experiencia, soy estudiante de universidad. Ese día no es para adelantar algún trabajo que quizá tienes retrasado. No es para eso. Ese día del Señor no es para eso. Ese día no es para que te atiendas quizá en el salón de belleza y te hagas un algo en el salón de belleza, hermana. No, no es para eso ese día. Tienes de lunes a sábado para eso. Y no es que sea pecado hacerte algo, no, sino que no es para eso, el día del Señor. Ese día no es para que vayas a comprar al mercado. Algunos se levantan bien temprano y van a hacer compras al mercado. Y llegan a su casa afanados y afanadas. Ay, tengo que ir al mercado, tengo que hacer esto, ¿ok? ¿No? Es más, a veces en casa yo le digo a mi esposa, si vamos a escuchar la prédica por Zoom, vamos a hacer eso, escuchar la prédica. Algunos cuando están escuchando la prédica por Zoom, se ponen a cocinar, se ponen a
limpiar, no, no, no. Esa es una falta de respeto, hermanos, al Señor. Porque en su día dejemos de cocinar, por lo menos ese día, y escuchemos la prédica, anotemos la prédica y apliquemos esa prédica. Por eso en casa nosotros, si vamos a escuchar por Zoom la prédica, dejamos de hacer todo. Cogemos un cuaderno, agarramos un cuaderno y empezamos a seguir la prédica. ¿Sí? El domingo nosotros no intentamos hacer nada más que sea adorar al Señor, concentrarnos, hacer memoria de Él, recordarnos de cuán pecadores somos y de cuán poderoso es nuestro Salvador. No es para ir de compras, no es para hacer tareas de la U, no es para ir al salón de belleza, no es para trabajar, nada de eso. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. El cuarto mandamiento. Ese día no es para que te surtas de víveres, lo puedes hacer de lunes a sábado. Y quizá me digas, es que no hay tiempo de lunes a sábado. Puede ser, pero el Señor, como vamos a ver más adelante, ha dividido en dos tiempos la semana. Y hacer todo esto es romper el cuarto mandamiento. Este día no es para que reciba siquiera visitas en casa. Algunos no vienen a la iglesia porque reciben visitas y dicen, bueno, es que ha venido de lejos. Y entiendo, hermanos, y a veces hay ocasiones en que uno se va a quedar. Pero qué bueno sería que tú le digas que el domingo es día del Señor y que por eso no vas a poder recibirles. A un principio quizás se molesta. Nosotros decimos eso a nuestras visitas. Familiares nos dicen, ¿podemos venirnos a visitar el domingo? No. Tiene que ser o lunes o a sábado, domingo no. Y si van a venir domingo, vamos a ir a la iglesia todos. Entonces a veces ellos prefieren venir otro día, cuando ya les decimos eso, ¿no? Y otros que van con nosotros a la iglesia. ¿Sí? Mi hermano, ese día es para que te acuerdes de Jehová, no de tus cosas. Para eso tienes de lunes a sábado. Entonces alguien se preguntará, ¿y para qué? Si no puedo hacer todo eso, ¿para qué? O sea, ¿qué puedo hacer entonces ese día? El mismo texto nos responde. Dice, acuérdate del día del Señor para santificarlo. Mira el texto, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día del Señor, haz memoria del día del Señor, recuerda el día del Señor, haz memoria, haz mente, guarda ese día, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Y qué quiere decir santificar? Para apartarlo, eso quiere decir santificar, para el Señor ese día, para dedicarlo al Señor ese día. Por eso es importante acordarse de que ese día tú debes separar para el Señor. Apartar ese día primero para congregarte en la iglesia local, en este caso la iglesia bíblica Sol Escritura. Hermano, no existe excusa para no congregarse. Simplemente es tu pecado en tu corazón y el pecado en nuestro corazón. Otra vez, a menos que sea por una causa extrema. ¿Sí? Se entiende cuando es algo así. Pero si es porque te has dormido, porque el día anterior te has desvelado, no importa si es por la universidad, no importa si es por un trabajo, estás rompiendo el cuarto mandamiento y estás pecando delante de Dios. Apártate para leer la Biblia, es apartar ese tiempo para leer la Biblia, lo que quizá no puedes hacer de lunes a sábado,
por el trabajo, por el estudio, por las ocupaciones que tienes, el día del Señor quizás es el único día que te puedes sentar, leer tu Biblia. Y no solo tú, sino leer tu Biblia a tus hermanos, a tus amigos o a tu familia, si eres padre o madre. Estudiar la Biblia. Para eso es que debes apartar el día del Señor. Estudiar buenos libros de teología, libros que realmente edifiquen. Pero primero la Biblia, obviamente. Pasar el tiempo con los hermanos de la iglesia. Para eso es el día del Señor. Pasar tiempo con la familia en la sangre para intentar hablarles del Señor. Evangelizar, para eso es el día del Señor. Compartir tu fe. Pero también puedes descansar de la rutina de lunes a sábado. Quizás de lunes a sábado no puedes descansar. Puedes tomar una siesta y dormir y descansar. Pero aprovecha para estudiar por sobre todas las cosas. Para tener comunión con los hermanos. Ahora, si después de haber ido a la iglesia, haber leído tu Biblia, escuchado el sermón, vas a almorzar y después quizá vas a otro lado, está bien, hazlo. Pero aún estando en otro lado, recuerda, es día del Señor. Aprovecha al máximo ese día. ¿Has ido a comer a algún lugar? Está bien, llévate un libro y mientras estás comiendo o después de comer, lee. Evangeliza. Es que ese día, el día del Señor, no es tu día, hermano, ni mi día. Es día del Señor para santificarlo, para apartarlo para el Señor. Esa es la idea. ¿Cómo me voy a acordar del día del Señor? ¿Sí? ¿Cómo? Sencillo. Miremos el texto, versículos 9 y 10. Ya hemos visto el 8. Acuérdate del día del Señor para santificarlo. La respuesta, 6 días trabajarás, más el séptimo será el reposo. Éxodo 20, 9 y 10. 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Escuche bien esto, hermano. No hagas en él obra alguna. Tú, cuando yo leo esto, hermanos, es más claro que el agua. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de las puertas de tu casa. O sea, no necesitas saber hebreo para esto, ni griego, ni nada. Está claro. En ese día no hagas obra alguna. Y divide, dice, en 2 tiempos la semana. En 6 días para trabajar y un día para dedicarle al Señor. Como vamos a ver a continuación. Debes dividir en 2 periodos el tiempo que Dios te dio. En 2 periodos, hermano. En 2 periodos el tiempo que Dios te dio. Porque el tiempo es de Dios. Ese tiempo que tienes es el que Dios te dio. Y debes dividirlo en 2 periodos. Un periodo de 6 días, de lunes a sábado, para trabajar y ganarte la vida y hacer todo lo que necesitas. Y el otro periodo para dedicarlo al Señor. El día del Señor, el domingo. Tu tiempo debe estar dividido en 2 periodos. El primer periodo, 6 días para trabajar y hacer tu obra. Y el otro periodo, un día para dedicarlo al Señor. Sumado, son 7. No puedes hacer otra cosa. Este día es del Señor. Estos 6 días son tuyos. Aunque en ambos vas a hacer lo que el Señor quiere.
pero específicamente en este día es del Señor. En ambos periodos tú debes poner siempre a Dios en primer lugar, pero de manera especial debes acordarte del día del Señor, el domingo. Allí no hagas ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni la bestia que vive en tu casa, ni el extranjero que está ahí. Acuérdate que es el día del Señor. Y casi siempre, hermanos, olvidamos esto. Incluso los cristianos de iglesia bíblica sola escritura. Olvidamos esto, hermanos. Por eso es que a veces llegamos tarde a la iglesia, ¿no? Por eso es que a veces no vamos a la iglesia. Por eso es que a veces no nos interesa ese día. Igual salimos a vender, a abrir nuestro negocio. Por eso es que a veces preferimos dormir antes que ir a la iglesia. O ir a la piscina o a cualquier otro lado antes que ir a la iglesia. Y nos da igual, sin darnos cuenta que estamos desobedeciendo a Dios y rompiendo el cuarto mandamiento. Y espero el Señor nos ayude a poder honrar su día, porque aunque ustedes no lo crean, este mandamiento es el que más es roto por los cristianos evangélicos y aún de la iglesia nuestra, iglesia bíblica sola escritura. Y es interesante notar, hermanos, que este mandamiento es permanente, como aquí pueden ver. Este día de reposo no ha sido instituido después de la caída, porque alguien dirá, bueno, Éxodo 20 ha sido instituido después de la caída. Y sí, pero este mandamiento de guardar el día del Señor ha sido instituido antes de la caída. Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército en ellos. Y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho su creación. ¿Viste? Dios mismo hizo eso, dividió en dos tiempos, 6 días y un día, para el Señor, especialmente para Él. No quiere decir que estos 6 días no son para el Señor, sí son, pero de manera especial estos 6 días, este día es para el Señor. Aquí lo voy a hacer todo para la gloria de Dios, pero voy a ir a trabajar, voy a cumplir horarios, etc. Aquí no. El domingo voy a hacer todo lo que el Señor me manda a que haga. Voy a intentar no trabajar. Digo voy a intentar porque hay algunos trabajos que demandan trabajar ese día. Si eres seguridad o policía y te tocó turno ese día, tienes que hacerlo. Pero en lo posible buscarás un turno que no te dé el día domingo, ¿no? Ahora, si por necesidad lo vas a hacer ese día porque no hay más, está bien. Pero en tu corazón está que tú te acuerdas que este es su día, que tú sabes que este día en vez de ir a trabajar deberías dedicarlo al Señor. Y estás orando al Señor, Señor, ayúdame a cambiarme de horario, para dedicarme a ti ese día, para ir a la iglesia. Hermanos, qué poca importancia damos al día del Señor. Y eso se nota, ¿sabes en qué? Cuando no vas a la iglesia. Eso se nota cuando te da lo mismo ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Se nota, hermano. Ahora que nos vamos a cambiar de lugar, este domingo vamos a empezar en el otro lugar, hermanos. Espero que todos podamos estar en la iglesia, sin ninguna excusa. Recuerda bien, guardar el día del Señor trae bendición.
No guardar el día del Señor trae maldición y decaimiento espiritual. Y poco a poco te vas a ir alejando del Señor. Y poco a poco te vas a ir alejando de la iglesia hasta que al final no vas a venir más o te vas a ir a otro lado. Y listo, como Israel. Por eso el Señor dice, acuérdate, haz memoria, anhela con el corazón durante toda la semana ir al día del Señor. O estar en la iglesia en este caso. ¿No? Es más, incluso el mismo hecho de escuchar el sermón del Señor. Atento. No estar pensando, como decimos vulgarmente, en tu abuelita. Apaga el celular. Hasta el punto de que tú estés bien concentrado. Deja las cosas atrás. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer después de salir de la iglesia? Concéntrate en el sermón. Es día del Señor. Pues este domingo que viene, hermanos, quiero verlos en la iglesia todos. No pongas excusa, porque simplemente muchas son excusas, ¿no? Y es una señal de tu decaimiento espiritual y de tu maldición espiritual, porque tú no estás acordado del día del Señor. Y vas a ver poco a poco, te vas a enfriar y vas a dejar de lado la iglesia. Y no te sorprendas cuando pases. Es porque no te has acordado del día del Señor para santificarte. Dios, después de hacer toda la creación, reposó de la obra que hizo. Trabajó 6 días y el séptimo reposó. Dividió en dos periodos, primero y segundo. ¿Sí? Y es lo que nosotros debemos hacer. Eso es acordarse del día del Señor. Este mandamiento fue dado antes de la caída. No lo olvides. Dios hizo esto consigo mismo para darnos ejemplos, ¿no? Y si nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, ¿cuánto más debemos vivir en esos dos periodos de tiempo? 6 días para trabajar y uno para el reposo, dedicarnos. Cuenta la historia que un pastor cuenta la historia de Francia. Dice que varios gobernantes, en este caso algunos gobernantes, quisieron cambiar esta división que Dios le había dado antes de la caída. Entonces dijeron que van a trabajar 10 días, ya no 6 y 1, sino 10 días y luego descansar. ¿Qué creen que pasó? No funcionó. Porque ya Dios había establecido antes del pecado y después también que 6 días se trabajaría y uno se reposaría. No funcionó. Fracasaron completamente. Así que tuvieron que volver nuevamente a este periodo. 6 y 1, 6 y 1. Así es, hermanos. Aún en nuestro país, y aunque tú no te has puesto a analizar, inconscientemente es así. De lunes a sábado se trabaja y el domingo se descansa. Los incrédulos el domingo usan para hacer muchas otras cosas que no es honrar el día del Señor. Pero tú y yo, como creyentes, debemos honrar ese día. Dios dio ese patrón desde la creación, 6-1, dividido en dos periodos de tiempo. El catecismo de Heidelberg dice, después de crear la semana completa, el Señor apartó para sí un día para reposar. Fíjese bien que el Señor reposó de la obra de crear. De una manera especial, Dios dedicó ese día a sí mismo. El Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos lo mismo y dediquemos ese día del Señor para Dios, para Él.
no haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Lo apartemos, lo santifiquemos en ese sentido. Nos acordemos que es su día, no nuestro día. Y hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. Y ahora cuando dice que Dios reposó, no quiere decir que Dios se cansó, ¿verdad? De hacer las plantas, los hombres, los planetas, las galaxias. No, porque Dios es inmutable. Esta es una expresión cuando dice se cansó antropomórfica, que quiere decir en forma de hombre, para que tú y yo podamos entender. Antropomorfismo viene de dos palabras. Una palabra griega que es antropos, que es hombre, y morfa, que es forma. Una palabra que puedas tú y yo entender en un lenguaje humano, si lo entender. Para que Dios nos muestre que Él dividió en dos periodos el tiempo. 6 días para trabajar y uno en especial para Él. ¿Sí? Podemos ver otro antropomorfismo, por ejemplo, cuando Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y lo dolió en su corazón. Porque si Dios se arrepiente, entonces es hombre nada más, ¿no? Pero no, el hecho de que en este pasaje dice que se arrepintió, quiere decir, está usando un antropomorfismo, una figura humana, nada más. Porque Dios no cambia. ¿Sí? Él es inmutable e impasible, que es un atributo de Él. La frase, hermanos, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no por causa de Dios. Porque Dios no necesita descansar. El que necesita descansar es el hombre, no Dios. ¿Sí? Dios no necesita descanso. El hombre es el que necesita descanso, tanto físico como mental, como espiritual, para dedicarse ese día al Señor y retomar nuevamente fuerzas para la semana que viene. Por eso a veces cuando no vienes a la iglesia es como si no estuvieras cargando combustible para la semana que viene. Y por eso es que la semana que viene después estás a media máquina. Y con esto hay mucho más para avanzar. Tengo más diapositivas, pero voy a terminar acá, hermanos, porque no me siento muy bien. Entonces, terminamos acá. El cuarto mandamiento dice, guardar el día del Señor adecuadamente trae bendición. No guardar el día del Señor adecuadamente trae decaimiento espiritual. El Señor nos ayude, hermanos. Nuevamente, el día domingo quiero pedirles en el Señor, guarde mi Señor. Guarde mi Señor. No rompan este mandamiento. Porque romper este mandamiento, no guardar el día del Señor, trae maldición y decaimiento espiritual. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el día domingo, hermanos, en un nuevo salón de la iglesia que está en tránsito, tercer anillo. Para más información puedes escribirnos a la página del Facebook. Bendiciones, hermanos.